La Agencia de Noticias Servindi, especializada en temas ambientales, comunidades y pueblos indígenas, presenta Servindi te informa. La voz de los pueblos en defensa de la vida. Informativo radial que promueve el protagonismo de los pueblos originarios y la defensa de nuestra madre naturaleza. Bienvenidos y bienvenidas a Servindi te informa. Programa informativo de Somos Servindi Radio. Kamisaraki, Cuyaquita, Jilaquita. Es el saludo en lengua aymara. ¿Cómo están, hermanos y hermanas del continente? El Gran Aviala. Reciban un cordial saludo desde la Agencia de Noticias Servindi. Estamos en la estación fría y en aymara se llama Huaypipacha. Un saludo a nuestros hermanos y hermanas que ya están terminando las cosechas. Desde las regiones quechuas y aymaras nos informan que este año la Pachamama nos ha bendecido y tenemos buenos frutos. Esto es Somos Servindi Radio y su programa Servindi te informa. ¿Qué tenemos para la edición de hoy? Nuestro compañero Renzo Anselmo nos cuenta lo último de la información desde el Centro de Noticias Servindi. El segundo bloque, Hablan los Pueblos, llega con información de Caballococha en Loreto y desde la sede central de AIDESEP en el plano nacional. En el tercer segmento, Más allá de la noticia, no pueden dejar de escuchar a Antonio Peñajumpa, quien responde a las preguntas de nuestro director de Servindi, Jorge Agurto. Cerramos el bloque Cultura Viva con una mirada sobre la supervivencia de las lenguas originarias en el Perú. Bienvenidos sean a la edición de hoy, 3 de junio del 2020. Listo, entonces, Renzo Anselmo desde el Centro de Noticias. La información oportuna es vital para la toma de decisiones y el empoderamiento de los pueblos y sus organizaciones. A continuación presentamos Resumen de Noticias con los principales hechos noticiosos del momento. Bienvenidos al resumen de noticias de Servindi. Hoy es miércoles 3 de junio y vamos a iniciar esta edición informando que la comunidad nativa Pucacuro, ubicada en el distrito de Trompeteros, región Loreto, ha reportado su primer fallecido por COVID-19. Emerson Mucushua, jefe de la comunidad, había advertido este panorama hace más de 2 meses, cuando se supo que la embarcación municipal que efectuó el reparto de víveres en la comunidad tenía entre sus tripulantes contagiados con el nuevo coronavirus. Hoy la situación es más grave y se estima que habría alrededor de 600 contagiados. El líder indígena reiteró su llamado de atención urgente a las autoridades. La situación en la frontera también es dramática. Un muestreo con pruebas rápidas de COVID-19 en la comunidad loretana Santa Rosa del Yarabí, ubicada en la triple frontera que forman Perú, Colombia y Brasil, arrojó resultados positivos en más del 70% de los evaluados. Según un reportaje de Cuarto Poder, en la comunidad se tomaron 124 pruebas rápidas y de ellas 89 dieron positivo. La alarmante situación se repitió en la comunidad Caballococha, donde se tomaron 110 pruebas rápidas, de las cuales 60 dieron positivos al COVID-19, lo que representa el 54% de la población evaluada.
Y en Ucayali, en la comunidad Shipibo-Conibo de San Francisco, 95 de las 220 personas que fueron sometidas a las pruebas de descarte en una primera jornada fueron diagnosticadas con COVID-19. Un llamado de emergencia llegó esta semana desde el distrito de Urarinas, provincia y departamento de Loreto, donde existe el temor de que se expanda el COVID-19 entre las comunidades de la cuenca del río Uritayacu. El temor se ha acrecentado luego de que se confirmaran 20 casos positivos entre los retornantes, actualmente aislados en la comunidad Nueva Alianza. No queremos convertirnos en un cementerio, no nos dejen morir de esta manera, clamó Regner Flores Cariajano, apu de Nueva Alianza, quien a su vez pidió que se lleven pruebas a su comunidad para poder detectar la infección. Pasando al plano internacional, informamos que en Brasil el grupo indígena Yanomami no solo está manteniendo una lucha contra el COVID-19, sino también contra la minería ilegal. Ubicados en el norte de Brasil, los Yanomami han iniciado una campaña para expulsar a los mineros ilegales de su territorio. Ellos señalan que los casos positivos de COVID-19 han llegado producto de los campamentos mineros ilegales y exigen al presidente Jair Bolsonaro tomar medidas ejecutivas en la zona. Y ya que nos referimos al avance del COVID-19 en el mundo, esta semana, la Organización de las Naciones Unidas, ONU, alertó que América Latina se ha convertido en la zona más intensa de transmisión de la pandemia. Los casos no dejan de aumentar en países como Brasil, Colombia, Chile, México y Perú, donde la gran densidad de población en los entornos urbanos y la pobreza extendida continúan agravando la situación. Esto ha sido todo en nuestro resumen de noticias. Antes de despedirnos, no podemos dejar de invitarlos al panel virtual que se realizará el día de mañana, jueves 4 de junio. El evento titulado Lecciones para los pueblos a partir de la pandemia contará con la participación de un destacado grupo de panelistas internacionales de países como Chile, Argentina, Colombia, Guatemala y México. El panel busca evaluar los impactos de la pandemia en los pueblos indígenas y destacar la lucha por la sobrevivencia y afirmación de la vida ante el riesgo de etnocidio. La cita es mañana, jueves 4 de mayo, a las 5 de la tarde. Podrán seguir la transmisión del encuentro a través del Facebook Live de Servindi. ¡Los esperamos! De esta manera, concluimos este segmento noticioso. Resumen de noticias. Los invitamos al siguiente bloque. Los sucesos emblemáticos sobre temas ambientales y pueblos indígenas. Usted los escucha en la voz de sus protagonistas. A continuación, hablan los pueblos. Ahora nos toca presentar las voces de los protagonistas de la noticia. Nos vamos hasta la triple frontera entre Brasil, Colombia y Perú, Caballococha, una ciudad amazónica ubicada en la provincia Mariscal Ramón Castilla, región Loreto. Allí se encuentra Francisco Hernández Cayetano, presidente de la Federación de Comunidades Ticuna y Yaguas del Bajo Amazonas Fecotiva. Adelante, Francisco Hernández. En Caballococha la mayor parte están infectadas ahorita, o sea, casi el 70% están con esa enfermedad y la mayoría de la población se están tratando en sus propias casas. La mayor parte no están acudiendo al centro de salud, solamente se están tratando en su propia casa. También hay personas que están falleciendo. Acaba de fallecer hoy día una persona, ayer otra persona, antes de ayer otra, o sea, creo que todos los días veo una persona fallecida acá. Sí, es con COVID. Hace 2 días falleció una persona, antes de ayer una señora de edad, y hoy día acaba de fallecer otra persona, entonces con el mismo problema.
no hay ese trabajo real que está haciendo el gobierno. Hay que impulsar más, hay que buscar otra estrategia para pues saber quiénes están enfermos, todo eso, hermano. Dentro de lo cual ahorita todito las comunidades están con esta enfermedad que está con el COVID. Santa Rita de Mochila, Bufeococha, Erené, esas comunidades, lo que es Yauma Cayarú, todas esas comunidades están ahorita con toda esa sintomatología y que pues ellos solamente se están tratando con puras medicinas tradicionales. Pero ayer vino una persona a visitarme, la que es de Bellavista Cayarú, dentro de lo cual los chicos están golpeados ahorita, o sea, los niños se están con toda esa sintomatología y eso un poco me está preocupando porque son niños. Pero la que hace poco nos han confirmado es la de Santa Rita de Mochila y Bufeococha, dos pueblos ticunas, y están con todo en pleno enfermedad. Es indispensable pues que el gobierno siga haciendo campañas médicas ahorita, pero que sea con más días, con más tiempo, y porque eso nos va a ayudar a que las personas se controlen y a bajar pues la tasa de las enfermedades que nos está golpeando mayormente, y que el gobierno pues no nos olvide y que haya más médicos, hermano. La situación es crítica, ya que se reportan hasta el caso de niños indígenas contagiados con COVID-19. Máxima alerta a las autoridades de salud. Desde Loreto pasamos al plano nacional para escuchar a la hermana Zoila Ochoa, lideresa indígena del pueblo Muruy Munani, un pueblo histórico que junto a los Bora y Ocaina formó parte de la tragedia del caucho en el Putumayo. Zoila Ochoa es dirigente nacional de la AIDESEP, quien tiene su palabra en Hablan los Pueblos. Adelante, hermana Zoila. En las comunidades nativas hay mujeres de 15, 16, 17 años que ya tienen familias y ellas no fueron beneficiadas. Y como son menores de edad, todavía el Estado le considera que son miembros de las familias. Por decir un ejemplo, en una casa, en las comunidades, vivimos agregados. A veces estamos hasta 3 familias ahí. Y el Estado siempre dice, va a ser 1 por familia, pero dentro de esa casa hay 3 familias. Un ejemplo, podría ser los padres mayores de edad, los hijos que tienen ya familia, la hija que tiene familia. Por cultura siempre estamos nosotros agregados en una casa, ¿no? Y entonces el Estado dice, no, yo ya le di a tu mamá o a tu papá, entonces los hijos que están agregados ya no reciben ya ellos el beneficio. Entonces eso ellos nunca van a tener ese beneficio, por eso es que se está pidiendo que sea el bono específico para las mujeres indígenas. Pero también viendo, hermano, a nivel global hay madres de familia también que a tierna edad, ¿no? Entonces creo que eso el Estado no ha considerado, no a puros mayores, a mujeres de edad nomás. Es para pensar y reflexionar. Por ejemplo, en la comunidad de Centro Arenal, las canastas del municipio fueron a entregar, pero los representantes del municipio dijeron que no es del Estado, dijeron que ellos como trabajadores del municipio han hecho una colaboración y están entregando esas canastas. Y peor en zonas alejadas de nuestra ciudad, ¿qué más cosas pasará, hermano? Yo te cuento y es un testimonio, es de mi comunidad nativa Centro Arenal. Cuando se fueron los del municipio, ellos dijeron que nosotros no estamos trayendo con plata del Estado, que manda del gobierno, sino nosotros los trabajadores estamos haciendo estas canastitas para venir a entregarlos. Así le dijo a mi hija. Las mujeres indígenas debemos de tener nuestros propios alimentos en nuestra comunidad. Por eso que el programa Mujer pide que el Estado, los municipios, proporcionen apoyar con semillas como maní,
chiclayo, frijoles, para que ellas produzcan en la comunidad y no tengan la necesidad de salir a la ciudad. Desde 10 kilos por familia, quiere decir por pareja, ¿no? Si en una casa hay 3 familias, se lo tiene que dar a las 3 familias, pues, no solo a uno, porque ahí están viviendo 3 familias. Doña Zoila plantea el bono mujer, justamente porque los bonos del gobierno no han llegado a beneficiar a todas las familias, especialmente a las mujeres indígenas rurales. Esperemos que el nuevo ministro de Cultura tome en cuenta esta propuesta y el gobierno otorgue este beneficio a tantas hermanas invisibilizadas en esta pandemia. Concluimos hasta aquí nuestro bloque. Hablan los pueblos. Con el reporte recibido desde los pueblos y comunidades del Perú profundo. Gracias por escucharnos. ¿Qué hay detrás de los hechos que hacen noticia? ¿Cuál es la verdad oculta detrás de los acontecimientos? En Somos Servindi Radio vamos a reflexionar y analizar sobre el acontecer noticioso en nuestro bloque. Más allá de la noticia. A continuación nos toca presentar el tema central del programa. Y para ello está nuestro compañero Jorge Agurto, quien dialoga esta vez con Antonio Peña Jumpa sobre un tema fundamental, el manejo de la pandemia por parte del gobierno. Adelante, Jorge Agurto. En esta ocasión tenemos el gusto de presentar como entrevistado a Antonio Peña Jumpa. Él es un antiguo colaborador de Servindi, y es profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él es abogado y magíster en Ciencias Sociales. Entonces, iniciamos pues nuestro diálogo con Antonio Peña Jumpa. ¿Cuál es tu impresión general? ¿Cómo evalúas la respuesta que viene dando el gobierno a la emergencia provocada por la pandemia? El gobierno tiene buenas intenciones. Y en general hay personas, se puede decir, de bien comprometidas en realizar esas buenas intenciones. Hay una intención de honestidad, se aprecia el esfuerzo por controlar la deshonestidad, la corrupción, pero al mismo tiempo la corrupción, la deshonestidad se les escapa de la mano, ¿no? No está bajo el control de ellos efectivamente. Y entonces, pero además, ellos han estado trabajando casi solos, el gobierno central, hay que distinguirlo del gobierno local y del gobierno regional. Entonces, el gobierno central tiene esas buenas intenciones, está trabajando lo más honestamente posible, pero al interior del mismo gobierno central hay muchos problemas para que pueda funcionar como tal. Problemas administrativos, burocráticos al interior, y que quieren resolverlos a veces con leyes, pero no es suficiente y no se puede, a veces por la burocracia misma, querer resolverlas por una y otra ley constante. Entonces todo eso va deteniéndolos, va siendo lento el proceso de enfrentamiento a la situación de pandemia y de extensión, de expansión del COVID-19. Ese es por un lado. Pero por otro lado, el mismo gobierno central no ha confiado en los gobiernos locales ni en los gobiernos regionales. Y ahora tiene justa razón para no confiar por la cantidad de gobernadores, alcaldes, regidores, asesores de gobiernos regionales y gobiernos locales envueltos en la corrupción, ¿no? Y en casos de situaciones de emergencia, como el que estamos viviendo, la corrupción se reproduce increíblemente porque el control baja, ¿no? El control del mismo Estado baja. Entonces, el gobierno central no ha confiado en los gobiernos regionales, en los gobiernos locales, y les ha estado proporcionando una participación mínima.
Y eso se aprecia a través de los millones de soles que destina a la ayuda nacional. Entonces, él lo quiere hacer más el gobierno central. Entonces, el caso del bono 760 o 380 en un inicio, el bono 760 es un ejemplo claro de la dificultad que tiene el gobierno central para actuar. Entonces, no ha sido efectivo este bono. Pudo haber sido diferente si se trabajaba de manera diferente desde un inicio. Pero en estos momentos lo que hay que hacer es ver cómo el gobierno puede salir adelante, porque no es un problema solamente del gobierno central, es un problema del Estado. Y si todos somos Estado, en estas circunstancias, pues hay que ver cómo se puede trabajar para que este Estado salga adelante. Uh-huh. Eso es una percepción general, si me permites, Jorge. Mira, ¿tú consideras que el comando COVID-19, que se ha creado como un organismo temporal de emergencia sanitaria y que depende del sector salud, tiene el diseño institucional adecuado para responder a la situación? Con sinceridad, no he visto cómo ingresa este comando en la estructura del Estado. Es un comando extraordinario, porque hay que distinguir, ese es otro detalle, hay que distinguir cómo está actuando el gobierno en esta participación de buena intención, lo más honesta posible, a nivel nacional. Está actuando con un frente. El frente se llama emergencia sanitaria. Entonces, ese frente está con un plan antes de que se declare el estado de emergencia, ya bajo decretos legislativos, bajo decretos de urgencia y bajo normas previas, decretos supremos, porque eso pudo haberse dado en base a la ley de salud, se aprobó un plan. Y ese plan, antes del 15 de marzo, ese plan resultó muy corto. Entonces, en el camino, muy corto frente al problema gigante que se venía. En el camino se han ido modificando y adaptando disposiciones. Y entonces ahí ha aparecido este comando. No tengo certeza de la estructura, no he revisado la norma que identifica al comando, pero debe tener legitimidad formal, ¿ya? Yo confío que debe existir. Pero lo que ha ocurrido es que este comando ha estado actuando en base a esta línea, emergencia sanitaria, dentro del plan de emergencia sanitaria para enfrentar el COVID-19. Entonces, lo que ha ocurrido es que ese comando se confunde en funciones. Una cosa es actuar en base a la emergencia sanitaria y otra cosa es actuar en base a la gestión del riesgo de desastres. La gestión del riesgo de desastre tiene una ley especial, la 29664, espero no confundirme. Esa ley especial es la que regula el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre. ¿Cuál es la diferencia sustancial entre la emergencia sanitaria y el riesgo de desastre? Eso me gustaría que lo ahondes para nuestros radioescuchas. Ajá. Es bien interesante porque no conocemos mucho de situaciones de emergencia cuando somos un país que en constante emergencia por problemas, por fenómenos naturales particularmente. Ya. ¿Cuál es la diferencia? En sencillo, la emergencia sanitaria, como está en estos momentos operando, es una emergencia conectada con un tema específico, un peligro específico. ¿Cuál es el peligro específico? COVID-19. El coronavirus COVID-19 que se nos vino como pandemia y que ya lo tenemos en nuestro territorio contagiando, infectando, expandiéndose en el territorio. ¿Eh? Entonces, esa es la emergencia sanitaria directamente dirigida al COVID-19. Pero este problema del COVID-19 y la pandemia, que ya lo conocemos, tiene otros problemas. Entonces, el COVID-19 es solamente el tema de salud, pero hay otros problemas gigantes que no se calculó justo en el plan de emergencia sanitaria. Y estos otros problemas gigantes, que son un peligro en realidad, se llaman pobreza, se llama subsistencia del grupo, de los grupos familiares, de los grupos sociales, se llama posibilidad de pillajes, se llama contagio a alto nivel que produce desborde del propio sistema hospitalario, se llama ineptitud, lentitud de nuestras autoridades. Entonces hay una serie de efectos adicionales. Entonces
sobre todo teniendo en cuenta la capacidad de reacción de la población frente al mismo peligro que es el COVID-19 y peligros derivados, es que ya la emergencia sanitaria es insuficiente. Y entonces ahí hay que activar este otro sistema, que es un sistema nacional de gestión del riesgo de desastre, que supone que todas las instituciones del país se mueven, no solamente salud. Todas las instituciones entran a contribuir a mejorar la situación que ha desbordado la salud. Entonces, póngase a pensar, las comunidades campesinas, las comunidades nativas, ¿quién las va a atender? Tiene que entrar el Ministerio de Cultura. No es suficiente el Ministerio de Salud, que es cierto que necesitamos médicos que se muevan, pero el Ministerio de Cultura tiene un presupuesto para comunidades. Tiene que mover el presupuesto de comunidades y orientarlos a apoyarlos si están infectadas algunas comunidades. En el caso de los espectáculos, que justo estaba conversando hace un momento sobre el tema con un grupo familiar, los actores, las actrices, los espectáculos en general están muy restringidos. Entonces, tiene que pensarse de alguna manera para que estos grupos no se vean tan afectados. Entonces, y cultura justo está vinculado también a ese tema. ¿Cómo se puede atender? No es bajo la emergencia sanitaria, porque la competencia del Ministerio de Cultura no tiene nada que ver casi con salud, pero sí con los grupos vulnerables que genera el problema de la emergencia sanitaria. Y entonces, en este caso son las comunidades y los espectáculos o algunas otras funciones vinculadas al arte, a la cultura en general. Entonces, esos elementos nuevos, diferentes, solamente se cubren por el espacio que tiene cultura aparte. Y solamente se activa en situación de emergencia bajo la gestión del riesgo de desastre. En el mismo sentido, el tema de transporte. En el mismo sentido, el tema de justicia, que está vinculado al tema, por ejemplo, los penales, al tema de salud, porque están expuestos al contagio también los internos de los penales. Pero más allá de la salud está la situación de seguridad y otros elementos vinculados a justicia, derechos humanos, todos estos elementos que puedan en torno a la persona, su libertad, sus derechos, su seguridad, etcétera. Todo eso ya mueve a justicia de otra manera. No es solamente el tema de salud. Y podemos seguir hablando de todos los ministerios, ¿no? Producción, el tema de economía, todo esto está vinculado más a temas que no son de salud. La reactivación económica, todo ello no tiene que ver con salud exactamente. Entonces, se están dando una serie de normas aparte, pero todavía dependientes de la emergencia sanitaria. No se ha pensado en un proceso de compromiso nacional para contribuir a esa misma emergencia sanitaria, pero desde este otro elemento que es la gestión del riesgo de desastres. Justamente... O sea, son dos elementos que se complementan, no son opuestos, sino se complementan los dos. Justamente en un artículo que publicamos en Servindi de tu autoría, por lo cual siempre te agradecemos tus colaboraciones, que siempre nos parecen muy, muy oportunas y muy punzantes, ¿no? Y muy esclarecedoras. Mencionabas que el coronavirus del COVID-19 se muestra como un terremoto lento, ¿no? Y que es necesario comprenderlo y actuar para alcanzar el menor número de damnificados, ¿no? Y que justamente el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, o SINAGER, tiene este fin, ¿no? Justamente me parece que las Fuerzas Armadas tienen un rol muy importante en el SINAGER, que en este momento está no presente, ¿no? Porque ahorita una de las grandes emergencias es que hay que evacuar personas infectadas con el COVID y no existe la logística adecuada para evacuarlos. Hay gente infectada en las comunidades que necesitan pues muchas horas de tránsito fluvial para llegar a un puesto de salud. Entonces, en estos momentos la logística de las Fuerzas Armadas es sumamente importante, algo que justamente contempla en SINAGER, ¿no? ¿Cuál es la importancia que tú ves al rol de las Fuerzas Armadas
en este sistema logístico de atender a los damnificados por este desastre del coronavirus? Eso es muy cierto. Olvidaba la palabra damnificado. Esa palabra es muy importante para la gestión del riesgo de desastre. Los damnificados no solamente son los infectados del COVID-19. Eso justamente se vincula a la emergencia sanitaria, al tema de salud. Pero los damnificados justamente están vinculados al otro peligro de desempleo, peligro de falta de alimentos, peligro de condiciones de mayor pobreza y que va a reproducir que el COVID se siga extendiendo más aún, etc. Esos ya aparecen como damnificados más allá del COVID-19. Entonces, por ese elemento de damnificado es que ahí entra el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre, ¿no? Y dentro del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre, las Fuerzas Armadas, como las fuerzas policiales, tienen un rol importante, sumamente importante. En primer lugar, también aclarar que las Fuerzas Armadas participan en la emergencia sanitaria, o sea, eso no quita y están con un rol muy importante. Pero en el supuesto de la gestión del riesgo de desastre, que es más grande y que involucra el conjunto de instituciones del Estado, las Fuerzas Armadas cobran un mayor protagonismo. Y también, ciertamente, las fuerzas policiales. Pero las fuerzas policiales están un poco más a un nivel interno, local. En cambio, las Fuerzas Armadas se pueden mover a nivel nacional, a proteger las fronteras, a proteger los lugares más alejados. Y tienen mayor autonomía porque ellos tienen mucha presencia en el Sistema Nacional de Defensa Civil. Y el Sistema Nacional de Defensa Civil se activa bajo la gestión del riesgo de desastre, lo que conocemos como este sistema de todos somos defensa civil. ¿Sí? Uh-huh. Esta idea es que se activa. El otro brazo del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre es el SENAPRED. Esa otra institución va más por el lado de investigación de promoción, pero el INDECI, el Instituto Nacional de Defensa Civil, que es el de todos participamos, todos somos defensa civil, ese brazo supone sobre todo el actuar en la necesidad. Y ese actuar en la necesidad mueve a las Fuerzas Armadas principalmente, ¿ya? Porque tienen un gran rol a nivel nacional. Tienen una gran logística, como has mencionado, y entonces el gobierno tiene que, si activa la gestión del riesgo de desastre, darle un mayor protagonismo ahí a las Fuerzas Armadas para que ayuden. Pero eso no quita que las otras instituciones del Estado, gobierno regional, gobierno local y los ministerios sigan trabajando. Es más, van a trabajar, yo creo, en forma más articulada con los damnificados y complementando el trabajo del Ministerio de Salud o la emergencia sanitaria. Uh-huh. Por ejemplo, voy a pensar en algo muy simple. Se necesitan atención médica. No hay médicos. Estamos limitados. O hay médicos en Lima y no hay en otro lugar. Y se necesita movilizar médicos a una zona de frontera donde la infección se ha extendido. El gobierno local pide ayuda. Se activa y se mueve con las fuerzas, que haya una fuerza, una base militar cercano al distrito o en la provincia. Entonces se ponen en contacto. A su vez, están conectadas las Fuerzas Armadas, las tres fuerzas. Y lo que tiene que haber es la posibilidad de que la Fuerza Aérea, por ejemplo, ante el pedido y las coordinaciones que se hagan, movilice inmediatamente a los médicos para esa zona. Entonces, tiene que ver, de alguna manera, esto tiene que funcionar con cierta autonomía, porque si no, si se espera una orden de algún lugar, esperando una resolución ministerial o algo por el estilo, no funciona. Entonces, cuando estamos en una situación de emergencia, bajo ese Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre, o sea, ahí tiene que haber una autonomía para que funcione la ayuda. Y eso supondría la presencia de las Fuerzas Armadas, las fuerzas del orden en general, pero sin dejar de lado las instituciones civiles. O sea, las instituciones civiles se supone son las que tienen que tener las antenas para decir, aquí falta algo. Analizar, hay una necesidad. Y las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales en su oportunidad
son las que tienen que promover el sistema de seguridad y sobre todo la logística que mencionaste hace un momento para que opere el sistema de ayuda. Con respecto al tema de justamente algo que también destacabas en tu artículo, es que este Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres concede una especial importancia al rol de la sociedad civil y la ciudadanía organizada, ¿no? Es justamente una de las fallas que parece que está teniendo la gestión del gobierno, que está muy centralizada, muy en las alturas y le está faltando sintonizar con la dinámica social local desde abajo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la ventaja que tiene el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres en lo que concierne justamente lo que acabas de mencionar, el rol de la sociedad civil y la ciudadanía organizada? Sí, ese es otro elemento muy importante de la gestión de riesgo del desastre. El tema no es de los gobiernos. O sea, yo he puesto el ejemplo del gobierno central, el gobierno regional y el gobierno local. O sea, en principio, estos gobiernos son los responsables de todo lo que ocurre dentro del Estado. Pero cuando hay una situación de emergencia, estos gobiernos todos resultan desbordados. Y como tú pusiste el ejemplo hace un momento, bueno, recordando lo que aparecía en la cita de este artículo, esto es como un terremoto. O sea, cuando ocurre el terremoto, retomando, un terremoto ocurre en segundos, minutos, ¿ah? Entonces, pero este es un terremoto lento que está demorando días porque no llega a terminar a suspender sus efectos. O sea, sigue en movimiento, estamos en movimiento todavía. Entonces, cuando cesa el movimiento, la situación, ahí va a empezar otra etapa. Pero en estos momentos todos estamos en pánico. Entonces, el terremoto, cuando ocurre el terremoto, entramos en pánico. Todos estamos en pánico, no sabemos qué hacer, estamos desbordados todos y también nuestras autoridades. Entonces, allí, los que tenemos que salir al frente en este periodo de pánico, primero tener tranquilidad todos. Los que podemos tener tranquilidad es sumar ideas para que este terremoto lento tenga el menor efecto dañino posible. Y entonces, las personas como nosotros es sumar ideas, porque nosotros no estamos en la gestión, apoyar al gobierno sumándole ideas, porque no está en nuestras manos tomar alguna medida, tomar alguna decisión o realizar alguna acción en concreto. Pero hay muchas personas que están más comprometidas y ellas son las que tienen que dar el ejemplo de esa tranquilidad. Pues bien, una vez que ocupas esto, hay que empezar un periodo de reconstrucción. O sea, la reconstrucción en realidad todavía no se puede ver porque estamos todavía en el pánico. Estamos como si estuviéramos en el terremoto. Va a llegar una etapa de reconstrucción donde todos, sin excepción, todos tenemos que participar. Y entonces, en ese periodo, tenemos que participar porque si no participamos, la población se va a sentir muy frustrada. Y esa población es la que puede generar una reacción muy fuerte contra los gobernantes. O sea, los gobernantes tienen que pensar que todavía no estamos en esa etapa, pero que una vez que preparemos lo que va a venir, porque tenemos tiempo para pensar, y hay que hacerlos partícipes a todos ellos. O sea, en un sistema de reconstrucción ya, en una situación de reconstrucción, el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo y Desastre apunta sobre todo a ellos. En este periodo de pánico, la situación está más en los gobernantes. Es mi apreciación. Lo que no quita que las medidas que tomen los gobernantes tienen que estar orientadas a la población, más que a cualquier otra persona, organización, sistema, empresas. Yo lo que veo es que no hay un foco de atención en la población. Y eso se aprecia con el tema del bono. Pensemos en este bono de 3.80 o 7.60. O sea, un bono por 3 meses y medio es un absurdo, o sea, lógicamente es un absurdo. Entonces tendría que pensarse de otra manera. Pero ¿qué pasa? Que la logística no permite que se le entregue otro bono, o sea, a la persona que lo necesita, porque llega el bono a personas que no necesitan o no llega a la persona que necesita, o la persona que necesita no aparece en los registros.
Entonces, tiene que trabajarse de otra manera. Todavía se puede trabajar. Estamos a 1 mes y medio para hacer cosas durante este periodo de turbulencia, durante este periodo de pánico. Y bueno, puede ser más meses porque el pánico puede durar más. No sabemos exactamente cuándo va a concluir. Entonces, ahí el gobierno está muy, muy comprometido, pero tiene que pensar en las medidas vinculadas en la población. Y de ser posible, involucrar a la población también en este periodo. Es un periodo un poco difícil porque en temas de salud se puede contagiar más, pero hay que pensar, tenemos que pensar, este tema del bono se pudo trabajar de otra manera, todavía se puede trabajar de otra manera. Hay muchas personas que han sumado ideas, o sea, el gobierno tiene que escuchar. Y una vez que esté pasando esta etapa, y va a venir otra etapa que los economistas le llaman recesión, que hay que reactivar. No, es un tema más serio que eso. ¿Qué están creyendo que todo es un asunto económico? No, esto es un problema social, es un tema cultural. La gente va a reaccionar de acuerdo a su cultura. La gente va a reaccionar de acuerdo a su organización o va a tejer nuevas organizaciones para enfrentar el problema. Entonces, recuerden cómo fue el terremoto de Pisco, que es lo más fresco que tenemos en términos de distancia de Lima a Pisco, y también recordemos otros terremotos que pudieron haber habido en Arequipa, en Cusco, en Huaraz. O sea, recordemos qué viene después. Es la población la que va a salir a pedir ayuda, más de la que está saliendo en estos momentos rompiendo con las reglas de emergencia sanitaria. Entonces, tenemos que pensar y prepararnos para ese periodo que viene. Ese periodo es muy importante que la población participe. O sea, el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y Desastre no es nada sin la población. No es nada si no se orienta a la población. Pero en un inicio, es la población damnificada. ¿Ya? Esa palabra damnificada que me olvidé hace un momento, pero la retomo. O sea, todo lo que hagamos, aparte de la emergencia sanitaria que está vinculado al infectado y al que requiere atención y prevenir que se infecten, ya en el mismo sentido, en la gestión del riesgo de desastre está pensado en el damnificado. ¿Quién es el damnificado? ¿Quién es la damnificada? Entonces hay que ver por ella desde ahora. Y luego, cuando pase inmediatamente esta etapa de turbulencia, de pánico, ellos tienen que ser protagonistas. Porque si no son los protagonistas, es muy problemático, no va a haber ninguna reconstrucción. Y va a ocasionar que estemos en un círculo dando vueltas sin una solución. Me permito robarte un minutito. Mira, justamente mencionaste el terremoto de Pisco, que justamente el 2007 originó esta legislación, este marco normativo del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres, que tiene como fecha el año 2011, ¿no? La última pregunta que me trae a suma curiosidad, ¿no? ¿Por qué el gobierno no ha acudido a esto a pesar de tener el aparato, el diseño institucional? ¿Lo ha olvidado? ¿No lo conoce? ¿No tenía comprensión de la dimensión de esta emergencia? Yo pienso, es una opinión, pero por lo que estamos conociendo en estos momentos se puede entender cuáles son esas causas, ¿no? En primer lugar, como ellos mismos dicen, no conocían la dimensión de este peligro. El peligro se llama COVID-19, ¿no? El coronavirus COVID-19 y sus efectos en la población. Entonces ellos no calcularon que este COVID-19 iba a generar un contagio por olas, por regiones y sin control de parte de la población. O sea, la población no se ha sumado a las medidas que consideró el gobierno. Pero tú lo advertiste hace más de un mes, en tu artículo que publicamos en Servindi. Tú lo advertiste. Sí, pues, pero es que nosotros somos ciudadanos comunes y corrientes y no todas las opiniones son escuchadas. Ese es parte del problema. O el gobierno tenía otra perspectiva. O sea, creía que ese peligro lo podía controlar con el apoyo de las Fuerzas Armadas, ¿cierto? Con la Policía Nacional, en una cuarentena máximo de un mes. O sea, 15 días y 15 días más. Pero, en segundo lugar, la gente no respetó las reglas de emergencia sanitaria. ¿Por qué? O sea, allí nomás ya se escapó el problema de emergencia sanitaria. Ya fue un problema de la población. O sea, la población se resistió a nivel nacional. ¿Por qué? Porque dimos normas que no se ajustaban a nuestra realidad. O sea, había que pensar estratégicamente la regulación de otra manera.
Y esa otra manera no se concretó. O sea, ese es el segundo foco de atención. El tercer foco de atención, el tercer problema o tema por el cual no han activado, es porque ellos han creído en ese tema de la honestidad desde el gobierno central, más que la honestidad local o regional. Entonces, no han movido el gobierno en su totalidad. Y si aceptan la gestión del riesgo de desastre, la ley, poner en acción el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastre, obligadamente tienen que mover al gobierno local y al gobierno regional. Y entonces es necesario, por más deshonestidad que haya en estos gobiernos, tiene que pensar el gobierno central que tiene que participar con ellos. Y lo que tiene que hacer si hay corrupción, generar condiciones para controlar la corrupción. Y la mejor condición que yo conozco por otras experiencias, y particularmente tras el terremoto de Pisco, es que la población tiene que controlarlos. No hay otra. No hay otra. Contraloría General de la República, el Ministerio Público, son complementarios. Quien tiene que controlar realmente es la población. No hay, o sea, el Ministerio Público, cualquier institución del Estado, la Contraloría actúa ex post. Es muy raro que actúe antes o en el momento. Entonces, el ex post significa procedimientos de meses, años, y al final no satisface a la población que se ha sentido frustrada por el acto de corrupción. Entonces, todo esto tiene que articularse, tiene que pensarse, tiene que darse paso a la población en este sistema. Entonces, pienso, por un lado, que no ha habido cálculo del daño que se iba a generar, y por otro lado, no ha habido el cálculo también de los peligros que se iban a reproducir. Y entonces, al no tener esos cálculos y la desconfianza en los gobiernos, no han activado como en su naturaleza el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastre. Clarísimo, contundente. Muchas gracias, Antonio. Hasta la próxima. Es un gran gusto y muchas gracias también a ustedes por difundir alguna de estas ideas, y esperemos que el problema no sea tan grande como algunos todavía señalan. Si participamos todos y si el gobierno confía en realidad en la población, en la sociedad civil particularmente, creo que va a ser menos doloroso todo lo que se vaticina respecto a esta situación actual. Muchas gracias, Antonio, por tu participación en este programa. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Hasta aquí, el acontecer noticioso analizado en Más allá de la noticia. Volveremos en un próximo episodio similar en nuestro próximo programa. Los pueblos originarios están vivos y resisten el abandono y la exclusión. Los pueblos cantan, danzan, recitan, crean y llenan de vida el planeta con sus artes, colores y diversidad cultural. Iniciamos nuestro bloque Cultura Viva. Cultura Viva. Bienvenidos. Y así estamos en la recta final del programa. Hoy, Cultura Viva llega con nuestros compañeros Janet, Lourdes y Gerardo, quienes nos cuentan sobre la diversidad lingüística en peligro en el Perú. ¿Cómo, cuáles y cuántos son las lenguas indígenas en el Perú que debemos recuperar, preservar y fortalecer? La diversidad lingüística peruana está en peligro. Nueva esperanza de que se vean. Estos son algunos cánticos en lenguas originarias que luchan por sobrevivir. Cuatro son amazónicas: el recígaro, el bora,
El Cucama Cucamiria y el Ocaína. Tigo, tigo, toco yo, pernah, pernah, toco yo. Y una es andina, el Cauqui. Según la UNESCO, actualmente 21 de las 48 lenguas originarias del Perú están en peligro de extinción. En los Días Internacionales de la Diversidad Cultural y de las Lenguas Indígenas en el Mundo, que se conmemoran el 21 y 27 de mayo respectivamente, hablaremos sobre la diversidad lingüística y su contribución en la preservación cultural, histórica y etnológica de los pueblos indígenas del Perú. Empezamos. La diversidad cultural es considerada por la UNESCO como un patrimonio de la humanidad de enorme valor. A través de esta, se reconoce y legitima las diferentes expresiones culturales dentro de un país, región o pueblo. Dora Muñoz, lideresa indígena del pueblo Nasa en Colombia, nos explica que estas expresiones guardan estrecha relación con los territorios. De una diversidad de prácticas y una diversidad también de pensamientos que nos llevan a relacionarnos en primera instancia con el territorio o con lo que nosotros llamamos como pueblo Nasa, como lo llaman también muchos pueblos, la madre tierra. Para los pueblos indígenas del Abya Yala, los saberes son parte fundamental de la diversidad. Son los abuelos y las abuelas quienes transmiten sus prácticas, sus cánticos, sus danzas y sus ofrendas a la Madre Tierra. Un legado histórico que debe ser compartido con el resto de la humanidad, ya que la población indígena joven lo está perdiendo. Que la población joven está perdiendo bastante de esos saberes y de esas prácticas. Son los abuelos y abuelas los que conservan toda esa sabiduría y lo hacen práctico en la vida cotidiana. ¿Por qué son importantes las lenguas y sus pueblos? Fernando García, especialista en lenguas indígenas, nos explica. Porque no solo son sistemas de comunicación, sino son sistemas de pensamiento, esos conocimientos sobre el bosque, los conocimientos, todos estos conocimientos que ahora tienen los pueblos para usar plantas medicinales y combatir el coronavirus, esa transmisión se hace a través de la lengua indígena. Lamentablemente, esos sistemas de pensamiento están desapareciendo. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, alrededor de 3.000 lenguas están en ese proceso. Existen muchos factores, como la globalización, la discriminación, el poco interés de los gobiernos, la muerte de sus hablantes, etc. Pero, para Fernando García, existe un factor principal. Es la invasión constante a los territorios indígenas y la falta de seguridad jurídica. Porque los pueblos indígenas son los pueblos vivos que hablan lengua. Lo primero, por ejemplo, es en la Amazonía, sobre todo, es respetar los territorios. Porque solamente se han dado títulos a comunidades pequeñitas. Y todo su territorio es el Estado
y el que maneja es propietario de eso. Es fundamental proteger los pueblos y sus lenguas. Las lenguas indígenas del Perú. El país registra 48 lenguas indígenas, 44 amazónicas y 4 andinas. Todas representan los sistemas de comunicación y pensamiento de 55 pueblos indígenas. Las lenguas más habladas son el quechua, el aymara, el ayánica y el aguajún. Y de acuerdo con la UNESCO, el cauqui, lengua andina, junto al bora, el ocaína, el resígaro y el cucama cucamiria, lenguas amazónicas, están en peligro de desaparecer. El pueblo resígaro actualmente vive en la provincia Mariscal Ramón Castilla, en el departamento de Loreto. Su población fue disminuida en la época del caucho. Por su historia y ubicación, los resígaros han estado vinculados con otros pueblos, como el bora, el murui munani y el ocaína. De acuerdo con el Ministerio de Educación, el resígaro es una lengua en serio peligro de extinción. Alberto Chirif, en un video para EFE, nos explica. Gran parte de la gente de esa comunidad ha perdido la lengua, básicamente porque los ocaína han quedado tan reducidos que se tienen que casar con gente de otras lenguas, por ejemplo, huitoto, boras. En el 2016, Rosa Andrade Okagane, de 67 años, la última mujer hablante del resígaro, en la comunidad Nueva Esperanza, fue brutalmente asesinada. Rosa, al igual que su hermano Pablo, contribuyeron en la recuperación y revitalización de esta lengua y su cultura. El antropólogo Alberto Chirif indica que Rosa tenía un repertorio extenso de canciones y relatos de la tradición oral resígaro. Dedicamos este programa a la memoria de Rosa Andrade, sabiendo que el 27 de mayo, mediante resolución ministerial 210-2020 Minedu, se oficializó el alfabeto de su lengua. Felizmente, su hermano, Pablo Andrade, en el 2018, fue considerado por el Ministerio de Cultura como el último hablante del resígaro y personalidad meritoria de la cultura. Esperamos que la lengua heredada a sus sobrinos se revitalice y nunca se pierda. El cucama cucamiria. Esta lengua es hablada por el pueblo del mismo nombre, en las cuencas de los ríos Marañón, Tigre, Urituyaco y Guayaga, en el Alto Amazonas, Requena y Loreto. La lengua también se encuentra en peligro de extinción, pero actualmente existen muchas iniciativas de sus hablantes para revertir el proceso. Así también cuentan con un alfabeto oficial desde el 2014 y tienen registrado 7 traductores e intérpretes de la lengua cucama cucamiria.
Cultura Viva regresará en una próxima edición. Locutaron para ustedes Lourdes García y Janet Apari. Antes de irnos, les dejamos con Kumbariquira, el éxito musical de los niños Cucama al rescate de su lengua, que contó con el apoyo de Radio Camara de Loreto. Pero cantar en Cucama me gusta más. Dicen que Cucama no vale la pena. Yo digo que tontos, ¿por qué no se esmeran? Oye, deja de tonteras y tráeme un tamal, que el hambre me mata de intriga total. Por eso te digo, ven y canta conmigo. Cante en Cucama, atrévete, amigo. Me gusta jugar con mis amigos y también con mis primos. Bailo y canto en Cucama, y para aquellos que no lo aman, todos juntitos podemos crecer y también Ya lo dijeron antes, si permitimos que una lengua desaparezca, habremos perdido a todo un pueblo, su memoria y su cultura. Es tarea de todos hacer mucho por mantener vivos nuestros pueblos y nuestras lenguas. Este ha sido solo un fragmento del día a día de nuestra América indígena. Cultura Viva volverá con otra edición similar en nuestro próximo encuentro. En radio el tiempo vuela y esta vez también nos quedó tan corto, pero nos volveremos a escuchar la próxima semana en otra edición similar. Nos despedimos no sin antes recordarles que el día de mañana, jueves 4 de junio, Chile, Argentina, Colombia, Guatemala y México formarán parte del panel virtual Lecciones de los Pueblos a partir de la pandemia. Por favor, conéctense al Facebook de Servindi mañana, jueves 4 de junio, a partir de las 5 de la tarde, para seguir las incidencias y enviar sus preguntas y comentarios. Dicho esto, ya no hay tiempo para más, así que a nombre del equipo de Servindi, les decimos muchas gracias por vuestra sintonía. Estuvo con ustedes Julio Quispe. Hasta la próxima. Hasta aquí hemos presentado Servindi te informa. Autorizamos a las radios comunitarias, indígenas y alternativos a reproducir libremente los contenidos de este programa. Todos los derechos están compartidos. Volveremos con más en nuestra siguiente edición. Hasta entonces.